Hola amigos, qué bueno poder encontrarme nuevamente con ustedes para poder seguir disfrutando, sacándole el fruto a estas parábolas que el Señor nos dejó para que también iluminen nuestra vida. Bueno, vamos a hacer a partir de ahora y los dos episodios que siguen a este como una especie de parábolas encadenadas. Llegamos a este punto a las parábolas que nos hablan del juicio final o del final de los tiempos. Eso que tanto nos preocupa, eso que desvela, ¿no? Que no deja dormir a muchos de nosotros, pensando, ¿nos salvaremos? ¿Nos condenaremos? ¿Dónde nos mandará el Señor? ¿Para qué lado iremos? ¿No? Cuando veamos las próximas parábolas veremos, nos pondrá a la derecha, nos pondrá a la izquierda. ¿Qué será de nuestra vida en la eternidad? Y esta misma inquietud es la que tenían los discípulos en ese momento. Y por eso el Señor les da esta parábola. Les da esta parábola para que de alguna manera cambien ese sentir. Las parábolas del final de los tiempos terminan convirtiéndose de alguna manera en las que me llaman a vivir el presente con mayor intensidad. Eso ya lo vamos a ir viendo cuando las vayamos desgranando. Pero una de las cosas que advierte el Señor es la preocupación del cuándo, del cómo. ¿Cómo será? ¿Cuándo vas a venir? ¿Qué día? Y siempre anterior a estas parábolas del capítulo 25, en el capítulo 24 muchas veces vamos a ver al Señor que dice, no se preocupen ni por las horas ni por el día. Y empieza a usar una palabra que va a estar permanente en esta primer parábola que vamos a ver de las vírgenes y las lámparas. Estén vigilantes, vigilen, estén atentos, no estén pensando, no estén como en el paraíso, queriéndolo saber todo. Por eso comieron del fruto que no podían comer. El hombre, creyendo que sabiéndolo todo iba a convertirse en Dios, acá el Señor trata de decirle, dejen de querer saberlo todo y vivan profunda e intensamente cada momento encontrando a Dios y tratando de seguirle sus pasos, que de última, el Evangelio de Mateo, cuando vemos el sermón de la montaña, nos encontramos con un maestro que termina el sermón con algo contundente. Sean perfectos como mi Padre es perfecto. Seamos perfectos ¿en qué? Si no podemos ser perfectos, Señor, a ver, nos equivocamos, vamos a seguir pecando. No, sean perfectos en el amor. ¿Y cómo somos perfectos en el amor? Examinándonos a cada momento, cómo vivimos, ¿no? De qué manera, desde dónde hacemos lo que hacemos. Entonces, estas parábolas que nos asustan y que en más de una oportunidad me ha pasado de escuchar reflexiones que nos alejan tremendamente de lo que trataba el Señor de decirnos. Tienen más un tono de orden apocalíptico, pero no por lo que lo apocalíptico significa, que es revelatorio, sino de temor. Más que sembrar la esperanza, o mejor, más que sembrar en nosotros la capacidad de poder registrarnos en el hoy, nos conduce inmediatamente a sentir un temor prácticamente incontrolable en el mañana. Y como uno puede leer a lo largo de las Sagradas Escrituras, ni el pasado ni el mañana nos pertenece. Lo único que nos pertenece y a lo que nosotros podemos dar crédito y decir cómo es este instante, en donde se unen ya los anteriores, pero este es el que nosotros, vos y yo, tenemos la capacidad de decidir cómo querer vivirlo. Así que de eso se tratan estas parábolas. Prácticamente las tres
tienen este sentir, tienen este pedir. Cuando termino de leerlas, y espero que a ustedes les pase más o menos lo mismo, es como que me encuentro, ¿no? Muy gráficamente. Siento como que el Señor está al lado mío mientras yo voy escribiendo cada página de mi vida, como chequeando el borrador. Y me dice, a ver, esto no está bien escrito, volvélo a escribir. Cuando lo vuelvas a poner en otro renglón, trata de ponerlo de manera más clara, más luminosa, que genere en el que te va a leer más vida. Es como que a través de estas parábolas no quiere que estemos tanto pensando en aquello que nos puede pasar como en lo que nos está pasando. ¿Y qué hacemos con esto que nos está pasando? Así que por eso yo los invito a que una vez más puedan recordar lo que necesitamos tener en el corazón para poder acceder a esta parábola. Un corazón abierto. Me está hablando a mí, me está diciendo sobre el borrador de mi vida, no de mi vecino, no de mi esposo, no de mi hijo. Está queriendo una vez más que yo me descalce de mi seguridad, porque eso es también por lo cual Él tomó este momento para decírselo a su comunidad y a sus discípulos. Había como una falsa seguridad que si ellos ya estaban dentro de su redil, si esos ya formaban parte de su comunidad, ya estaban salvados. Y Jesús les dice, no basta, basta que sigan escribiendo su propia historia. Necesitan hacer eso para poder realmente ustedes escribir el momento o el lugar donde van a estar. A través de las parábolas nos vamos a dar cuenta que si obtenemos la salvación es por esta invitación de Dios que nos invita a vivir su vida en la nuestra, que nos invita a ser oyentes y actuantes desde su palabra y desde su persona. Pero que si nos desviamos porque elegimos otras voces, elegimos seguir otros caminos, también la historia de nuestra vida la escribimos nosotros. No es que Él no nos quiera, no es que Él nos rechace, simplemente nos demuestra con estas parábolas cómo, de alguna manera, no fuimos capaces de mantenernos y de acoger todo aquello que Él tenía dispuesto a entregarnos, que tenía dispuesto a que al entregárnoslo fuera algo importante en nuestra vida. Así que los invito a que empecemos a leerlas. Están en el capítulo 25 las tres, son las tres seguidas. ¿Y las tres parábolas cuáles son? La de las vírgenes o de las jóvenes, paternos, la parábola de los talentos y el juicio a las naciones. En algunas Biblias encontramos también el título como el juicio final. Vamos a empezar a leer hoy la primera parábola, que es la parábola de las 10 jóvenes. Les decía, entonces el reino de los cielos será como 10 muchachas que salieron con sus lámparas a recibir al novio. 5 eran necias y 5 prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. Las prudentes llevaban frascos de aceite con sus lámparas, y como el novio tardaba, les entró el sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un clamor: «Aquí está el novio, salgan a recibirlo». Todas las muchachas se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las necias pidieron a las prudentes: ¿pueden darnos un poco de aceite? Porque se nos apagan las lámparas. Contestaron las prudentes: no, porque seguramente no alcanzará para todas.
es mejor que vayan a comprarlo a una tienda. Mientras iban a comprarlo, llegó el novio. Las que estaban preparadas entraron con él en la sala de bodas y la puerta se cerró. Más tarde llegaron las otras muchachas diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Él les respondió: «Les aseguro que no las conozco. Por tanto, estén atentos, porque no conocen ni el día ni la hora». Así comienzan las parábolas de la vigilancia, las parábolas que nos invitan a tener esta actitud vigilante. ¿Qué significa vigilar? Vigilar es lo que hace un centinela, ¿no? Estar atento, estar como a la expectativa. ¿Y a la expectativa de qué? De que se produzca lo que esperamos toda la vida, que el novio está acá y viene. Acuérdense cómo termina el libro del Apocalipsis. El último versículo dice: «Ven, Señor, el que prometió que iba a venir, ya está viniendo. El que prometió que iba a venir, vino, llegó». Así que imagínense la alegría. Esto un poco nos refiere al deseo tan grande que está en el corazón de tantos en las Sagradas Escrituras. «¿Cuándo veré tu rostro, Señor?», le decía Moisés desesperado, «muéstrame tu rostro». El salmista, ¿no? El primero que les dije, «¿cuándo podré ver tu rostro?». Es a lo que toda la vida ansiamos, poder encontrarnos cara a cara. Y resulta que esta parábola nos está diciendo cómo será ese momento y en qué momento aparecerá, ¿no? No es en el momento, la hora de Cristo no es una hora que podamos ponerla en un momento determinado del día, porque la hora de Cristo, cuando es vivido en vigilancia, es la que le da sentido a todo el resto de las horas de nuestra vida. La hora del Señor puede ser ahora. Y esto de cómo vivir intensamente cada momento. Fíjense que habla de 5 necias y 5 prudentes. Y hay veces que muchas personas cuando escuchan esta parábola dicen: «pero qué malas las prudentes, ¿por qué no compartieron el aceite?». Y es para poder entender qué significa el aceite. El aceite no está hablando del aceite, el aceite es el símbolo de la sabiduría, es el símbolo de la sabiduría que nos entra cuando escuchamos la palabra de Dios y la llevamos en la práctica, y la vivimos, y la hacemos acción. Por eso las prudentes trajeron tarros de aceite, porque habían acumulado las buenas acciones. No significa que no se hubiesen equivocado tal vez, sino que acumularon las buenas acciones de su vida queriendo vivir como Cristo. ¿Cómo se puede transferir eso a otros? Es absolutamente intransferible. Uno puede mostrarle, mirá, hacelo, o como nosotras que estamos dentro de las necias, como nosotros que estamos dentro de los necios, podemos vivir de acuerdo de la buena acción de otros. Podemos colgarnos de la buena acción, por ejemplo, de los santos. No, ellos nos tienen que inspirar para hacernos recapacitar, como Jesús quería que recapacitaran a través de esta parábola, para nosotros ser capaces de juntar ese aceite. ¿Y para qué el aceite? El aceite es para arder. ¿Y para arder en qué? Para arder, porque cuando se traduce no estamos hablando de una lámpara, no estamos hablando de una típica lámpara de aceite donde se pone e ilumina un poquito. No, no, no. El Evangelio nos habla de una antorcha que al estar vigilantes y con el buen aceite preparado pueda romper la oscuridad, pueda romper las obras de la oscuridad, pueda romper todo aquello que está metido dentro de las tinieblas y que dé luz, que dé calor, ¿no? Recordaba mientras leía estas parábolas que deben de haber inspirado tanto a nuestros santos místicos, ¿no? A San Juan de la Cruz, a Santa Teresa,
a ellos que sintieron que el encuentro con el Señor, que en la noche oscura, ¿no? que nos deja traducir a través de ese poema tan hermoso Juan, fue realmente en esa noche oscura en donde desaparecía todo aquello que podía distorsionar la presencia de Dios y la contemplación de ese Dios por parte de Él. Y en esa noche oscura, lo único que resplandeció como la luz del mediodía fue la presencia de Dios en su vida. Y Él estaba atento. Y nos describe en ese cántico que en esa noche oscura y en esa llamarada de amor que todo lo ilumina, que todo lo calienta, que todo queda como resplandeciente, es donde se produce el encuentro nupcial entre el alma del hombre y la presencia de Dios. Dice Juan, ¿no? La amada, el alma del hombre, en el amado, unida y transformada. Esa es la experiencia que tuvieron probablemente estas vírgenes que habían acumulado el aceite que mantenía viva, que mantenía la llama bien viva, que no era una mecha vacilante, sino que era una llamarada que no se podía dejar de mirar. Fíjense, algo que me encanta y que me gustaría comentarles es qué significa esto de dormir, ¿no? Porque hay veces que pensamos que el dormir está mal, que el descansar está mal. Y no habla de eso, ¿no? Porque fíjense qué interesante lo que dice. Como el novio tardaba, esa es la única certeza que nos da la parábola, que el novio se retrasa. El novio no es alguien que se maneja con un tiempo y un momento determinado prefijado. La única certeza es que se retrasa. Entonces, ¿qué pasó? Les entró el sueño y se durmieron. O sea, acá podemos entender que no nos dice el Señor que no podemos descansar. Todo lo contrario. Cuando nosotros supimos y pudimos realmente comprender de dónde se saca el aceite, cómo hacemos para llenar esos tarros, que no nos pase como las necias, que los tarros se llenan escuchando su voz constantemente, siguiéndolo constantemente, tratando de terminar como Pablo diciendo, ya no soy yo quien vive, sino Cristo que vive en mí. Entonces es alguien tan cercano que es conocido. El aceite surge de eso, de ese encuentro, es cuando el sueño y el dormir se hacen en la tranquilidad y en la profundidad, porque la vigilancia sigue atenta, sigue esperándose, pero no sigue esperándose un acontecimiento que va a hablar de mi futuro, sigue esperándose la presencia de alguien que es lo que más deseé en la vida. Me parece importante que empecemos a mirarlo desde este lugar, porque las jóvenes que se mantuvieron, ¿no?, en este camino con Dios, escuchando su palabra, siendo alguien conocido para Él y Él conocido para ellas, son las que realmente, si dijeran, Señor, Señor, Él las podría reconocer sin problema. Porque para que el Señor nos reconozca a nosotros, nosotros primero tuvimos que reconocerlo a Él. ¿Y cómo podemos reconocerlo a Él si decidimos, si tomamos el camino de las necias, que en el momento en que las otras salen con sus antorchas encendidas a recibir al que habían estado esperando, las otras se van por el camino contrario? En lugar de acercarse, se alejan. Y en el momento que a lo mejor les parece o vienen, golpean, piden entrar, pero ya es tarde, porque el novio desde adentro les dice, yo no sé quiénes son. Pensemos en nuestra vida, pensemos y tomemos de alguna manera la iniciativa de
tener solamente una intención, vivir nuestro presente, vivir profundamente el presente, el hoy, el instante, para poder realmente contabilizar, cuantificar, acumular la mayor cantidad de aceite posible, la mayor cantidad de amor posible, porque si algo hace mantener esa llama viva, es la llama del amor, es la presencia de Dios. Algo que aprendemos en la iglesia y que, por ejemplo, un santo que a mí me encanta porque me ayudó mucho en mi crecimiento espiritual, mejor dicho, me está ayudando, ¿no?, en mi camino espiritual a poder crecer, a poder no quedarme en el mismo lugar, es Ignacio de Loyola. Ignacio, al introducir esta práctica diaria del examen de conciencia que habitualmente nosotros realizamos cuando vamos a confesarnos, ¿no? Pero el examen de conciencia permanente, ¿no?, como dice una amiga muy querida mía y además maestra espiritual, como es Inés Lanús, siempre dice, es la higiene del corazón. Si nosotros tuviéramos la posibilidad todos los días de nuestra vida, de cuando vamos al baño y nos cepillamos los dientes, porque sabemos que si no lo hacemos, vamos a tener problemas en nuestra dentadura y qué doloroso es ir al dentista, en el mismo momento que entramos a ese lugar para hacer ese acto que nos beneficia, poder también entrar dentro de nuestro corazón, entrar dentro de nuestra conciencia y hacer un examen profundo de conciencia. Hacer un examen profundo, no quedarnos en la superficie, no quedarnos en aquello que no me salió bien, que no me salió en cosas a lo mejor sutiles y hasta casi les diría de orden infantil. A estas alturas la parábola está dicha y está arrojada a hombres maduros en la fe, a hombres maduros que saben, como dice Juan de la Cruz, que al final de nuestros días en lo único que seremos examinados es en el amor. El único cumplimiento que será tamizado, que será cernido, es en el amor. Entonces, hacer un examen de conciencia para juntar el aceite de cada acción desde la mañana hasta la noche. Y cuando hacemos ese examen de conciencia, volvemos a lo esencial de nuestra vida, a reconocernos como hijos, a reconocernos que en el amor nos plenificamos si vivimos como auténticamente hijos de este Padre que es amor y que atravesamos y vivimos el amor porque también tomamos al otro como el hermano. Mi hermano me da la condición de hijo. Entonces el examen de conciencia tiene que ir ahí. ¿Vivo realmente mi condición de hijo y soy hijo en el bautismo? ¿Vivo realmente como bautizado? Este día que acaba de terminar hoy, ¿lo viví como bautizado? ¿Lo viví con esa profundidad de saber que tengo una misión, que tengo una sola misión en la vida? Que todas las acciones partan del aceite, que todas las acciones partan del aceite del amor, porque acuérdense que en el Evangelio es contrario a lo que nos pasa en el mundo, porque cuanto más lo damos, cuanto más lo ofrecemos, más lo hacemos crecer. Entonces, este Padre que me ama y que me constituyó su hijo, me pide que devuelva lo que me da, ¿no? Y eso es un poco lo que vamos a ir viendo, penetrando y trabajando juntos en la parábola que sigue, que es la de los talentos. Pero que nuestro examen de conciencia parte desde el amor, que nuestro examen de conciencia parta desde dónde hacemos lo que hacemos. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde hacemos? Desde el desayuno. ¿Desde dónde hacemos una palabra de aliento? ¿Desde dónde hacemos y profundizamos una relación con mi esposo, con mi hijo? ¿Desde dónde hacemos nuestro trabajo? Porque
cuando queda revelado el desde dónde, es realmente lo que va a dar la diferencia en el resultado. Si nosotros llegamos a la conclusión, porque obviamente no somos perfectos, que muchas cosas no las hacemos desde el corazón y a lo mejor las hacemos porque nos hacen sentir bien, porque nos hacen ver bien frente a los demás, porque hacen que nuestro nombre quede como intachable, ¿no?, a los ojos de los otros, pero no ante los ojos de Dios, porque está ese sentimiento de egoísmo. Al otro día, cuando nos levantamos, tenemos la posibilidad de volver a prepararnos para volver a examinar el tarro y pensar si tenemos el aceite suficiente, que si el novio llega ahora, se encenderá una antorcha tal que podrá iluminar nuestro camino hacia la cámara nupcial. Creo yo que estamos invitados a esto, y cuando Cristo da a conocer y siembra estas parábolas en el corazón de sus discípulos, son parábolas de esperanza, son parábolas de dale que pueden, de confianza en nosotros, para que poder, en el momento que llegue, salir, ¿no? Como salimos siempre en nuestra vida. Salimos de nuestra madre cuando nacemos. Salimos de lo que estoy siendo ahora a lo que seré en el instante siguiente. Salimos, un día saldremos de esta vida con Cristo para encontrarnos y sumergirnos en la presencia de Dios. ¿Qué quieren que les diga? Que estemos preparados. ¿Cómo? Estando viviendo intensamente este instante en que te digo hasta la próxima, para que sigamos juntos profundizando en los talentos que el Señor nos dio. Chao.